Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad hoy de moderar este panel sobre género y constitución, que realmente no podía ser más pertinente. Este ciclo, este es el cuarto de la cuarta sesión de un ciclo de diálogos Chile-Europa, organizado por la Delegación de la Unión Europea en Chile, la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional y la Biblioteca del Congreso Nacional con el apoyo del programa Eurosocial de la UE para la cohesión social en América Latina. Y decía que esta mesa no puede ser más oportuna porque, como todas y todos seguramente saben muy bien, hay elecciones este fin de semana en Chile, se elegirán las constituyentes y los constituyentes, las personas responsables de escribir esta nueva constitución que durante años ha estado en la agenda de demandas sociales en Chile hasta el estallido de 2019, que con un acuerdo político y demás nos trae hasta hoy. Y uno de los ejes, no el único, pero uno de los ejes claves de esta demanda, de estas protestas, de estas deudas que tenía el sistema político chileno, tiene que ver con el género. Chile es un país con un índice de desarrollo económico, de desarrollo humano alto, ha sido clasificado de esa manera, pero sin embargo, y esto es muy relevante también para la agenda de género, está claro que el desarrollo no va asociado automáticamente con una mayor equidad. Y esto explica por qué en Chile, a pesar de ser un país desarrollado en muchísimos sentidos, las mujeres están subrepresentadas en la política, en los medios de comunicación, en la academia y también en el ámbito económico, en todos los puestos medios y altos. Y esta nueva constitución, que en breve comenzará a discutirse, brinda la oportunidad para plantearnos estas cosas. Y este es el objetivo de este panel. Y también, quizá, para plantearnos hasta dónde puede llegar la constitucionalización de cuestiones como esta y hasta dónde pasa por otros lados, ¿no? Estas son algunas de las claves de lo que vamos a hablar hoy, a escuchar hablar hoy, a partir de la participación de muy destacadas personas que tengo el gusto de presentar a continuación. Pero en primer lugar, le quisiera ceder la palabra a Maite Orsini para la inauguración. Ella es presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile y nos va a dar unas palabras a modo de inauguración de lo que luego comentaremos con el resto de expertas. Maite, tu turno. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos y a todas. Antes que todo, quiero agradecer enormemente esta invitación a abrir esta mesa sobre género y constitución, un tema que me apasiona. Y hoy día, como presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados, que hasta hace poco se llamaba solo la Cámara de Diputados, pero las diputadas feministas dimos ahí una pelea para que cambiáramos el nombre y nos incluyera también a las diputadas. Voy a intentar hablar en representación de las mujeres de mi país, de nuestras luchas, de nuestros anhelos, pero también de nuestros logros y de lo que todavía nos falta por lograr. Todo esto, por supuesto, lo voy a hacer a propósito de algo que hace algunos años parecía tan lejano, tanto en este país como en el resto del mundo. Me refiero a este proceso constituyente inédito en Chile, ciudadano, popular, levantado desde abajo por todas y todas, y también a la primera asamblea constituyente paritaria del mundo. Si hace un par de años le hubiesen preguntado a cualquier persona acá en Chile si creía que en mayo del 2021, este fin de semana, íbamos a elegir a las y los convencionales para una asamblea que va a cambiar la constitución de Pinochet, lo más probable es que esa persona, cualquier persona, hubiese dicho que aquello era imposible. Y si hubiesen preguntado, además, que estaríamos eligiendo a hombres y a mujeres por igual, la respuesta probablemente hubiese sido que estábamos fumando opio, como dijo alguna vez un ex senador. Y comento esto porque estoy profundamente convencida de que acá en Chile las mujeres enfrentamos un doble imposible en todo este proceso. Primero, derribar la constitución del dictador. Y segundo, hacerlo en un rol protagónico. Dos
imposibles. Y por eso, para mí y para todas las mujeres de Chile, esta instancia es tan importante. Sin embargo, este triunfo histórico que es la paridad, creo que es solamente el comienzo de una nueva forma de hacer política. Entonces, lo primero que quiero tratar de meter en la juguera de esta discusión es que la elección paritaria de convencionales intenta darle una nueva forma a una nueva política, una política feminista que considere a todos y a todas por igual. Y este es un punto importante que resaltamos una y otra vez en la tramitación de esta reforma. Sus detractores nos dijeron que, por ejemplo, este mecanismo que estábamos propuesto podría resultar en que mujeres fueran reemplazadas por hombres para lograr un mecanismo de género. Y bueno, les respondimos que justamente eso es lo que buscábamos. De eso se trata esta reforma y de eso se trata el feminismo. Todos y todas por igual. Hombres y mujeres en la misma medida. Nosotras, las feministas, no queremos hacerle a los hombres lo que ellos nos han hecho de manera histórica. No queremos dejarlos subrepresentados en este proceso y hacer una asamblea solo de mujeres. Queremos feminismo, y feminismo es igualdad. Para nosotras, esa no es la única importancia que tiene la paridad. La segunda idea que quiero tratar de dejar sobre la mesa es que una nueva forma de hacer política, la política feminista, tiene valor no solo por el hecho de que las mujeres podamos tomar espacios de los que históricamente la ley y la sociedad nos ha excluido. Creo que también lo tiene porque la forma es, valga la redundancia, lo que le da forma al contenido. En ese sentido, la paridad no es importante solamente por una cuestión de formas políticas, sino que también por una cuestión de contenidos, de fondo. En concreto, estoy pensando en lo difícil que ha resultado para nosotras visibilizar las demandas y las luchas en un mundo que está lleno de hombres. Piensen ustedes que el año 2018 y luego de meses de movilizaciones feministas en donde las estudiantes se tomaron casi todas las universidades a lo largo de Chile para decir basta de abuso sexual, el gobierno, como respuesta a esta ola feminista que se desató en Chile durante ese mayo, el gobierno presentó una reforma constitucional para establecer en las bases de la institucionalidad el principio de la equidad de género. Y con un grupo de diputadas que nos hacemos llamar la bancada Julieta Kitburg, que es una política chilena muy importante para nosotras, ¿qué hicimos? Acusamos que era la constitución completa la que tenía que ser redactada pensada en la equidad de género, y no solamente una de sus muchísimas definiciones. Entonces presentamos una propuesta de reforma, pero la perdimos, porque no alcanzamos el quórum necesario. Tengo la convicción de que esto hubiese sido distinto en un congreso en el que las mujeres fuéramos la mitad de las representantes en vez de solo menos de un cuarto, que es lo que somos el día de hoy. Y para nosotros este punto era crucial. El derecho a la salud, así redactado de manera neutra, no es un derecho para las mujeres si no incluye la salud sexual y reproductiva. El derecho a la educación no es un derecho para las mujeres si no incluye una educación no sexista. El derecho a la vida no es un derecho que esté pensado para las mujeres si no hay un compromiso real por terminar con la violencia machista. Lo mismo pasa con las pensiones y las injusticias de un mercado laboral. El derecho al trabajo sin igualdad salarial no es un derecho que está pensado para las mujeres. El derecho a la participación política sin la paridad tampoco lo es. Y en definitiva, como dijo en esa discusión una académica que respeto mucho, Claudia Sarmiento, la neutralidad es machista. Y no tomar partido es tomar partido por el status quo, y el status quo fue construido por y para hombres. Estoy convencida que, sin lugar a dudas, con una convención paritaria vamos a lograr escribir una constitución con una mirada que no deje fuera a las mujeres, ni en contenido de derechos, ni en formas de participación política. La paridad, como decía, es solamente el primer paso de una nueva forma de hacer política, porque de ella van a nacer no solamente derechos redactados en clave feminista, sino que también instituciones paritarias, un congreso de hombres y mujeres por igual, un gabinete ministerial compuesto con un equilibrio de género, una corte suprema compuesta en la misma medida por jueces y juezas, y tantas otras instituciones que van a abrir la puerta a nuevas formas de convivencia. Y solo para finalizar, volver a señalar que el diálogo entre las naciones es algo primordial
qué duda cabe que nosotras y nosotros estuvimos estudiando procesos similares llevados a cabo en diversas regiones del mundo y sus experiencias fueron muy significativas para Chile. Por eso nosotras esperamos que nuestro proceso, un proceso feminista, pueda serle útil a otras naciones en sus procesos políticos y en particular, no me canso de decirlo porque me llena mucho de orgullo, porque nos costó muchísimo, no solamente a las mujeres feministas que estamos en el Congreso, sino que también a las cientos de miles de mujeres feministas que marcharon en las calles para lograrlo. Vamos a hacer la primera asamblea constituyente redactada de manera paritaria. Espero que eso pueda ser un ejemplo para las naciones que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maite, por esta inauguración muy prometedora. Y sí, como bien decías, efectivamente Chile es un caso inédito en el mundo. Estamos a un paso de empezar a verlo, de una constituyente que va a operar de forma paritaria. Y sin duda eso también es un logro, ya es un logro. Ahí no puedo dejar de mencionar también a las colegas de la red de politólogas que tanto han trabajado en la elaboración de esta propuesta, ¿no? O sea, clarísimamente acá hay un colectivo muy movilizado haciendo aportes y por supuesto también quizá un apunte para antes de dar la palabra al resto de colegas introducir la mesa, en relación a que no hay nada naif en este discurso que acabamos de escuchar. La representación descriptiva, y hablaremos de Irlanda después, no se traduce automáticamente en mejoras de la representación sustantiva, pero sí se traduce en mejoras de la representación sustantiva. Entonces ahí creo que hay un punto muy fuerte a defender y lo defendemos o se puede defender muy bien desde la ciencia, desde la investigación, desde los argumentos, ¿no? Y de eso se trata justamente esta mesa. Voy a presentar a las dos participantes de Europa y también a las dos por Chile, que son expertas, que nos harán aportes muy interesantes para esta discusión que nos estamos planteando hoy. Tenemos en primer lugar a Jane Sweeter, ella es doctora en Ciencias Políticas en el Trinity College en Dublin, y es profesora del Instituto Future Media, Democracy and Society, de la Universidad también de la ciudad de Dublin. También tenemos a Marjolein van den Brik, que hemos estado leyendo en la red de politólogas esta semana justamente, que es doctora y profesora de Derecho en la Universidad de Utrecht y es miembro del Instituto Neerlandés de Derechos Humanos. Por el lado de Chile tenemos a Alejandra Sepúlveda Peñaranda, magíster en Relaciones Internacionales de la Fundación Ortega y Gasset en Madrid y directora ejecutiva de Comunidad Mujer, Chile. Y también tenemos a Verónica Undurraga, doctora en Derecho por la Universidad de Chile, magíster en Derecho por la Universidad de Columbia y profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Con ellas vamos a hacer dos rondas de preguntas para las colegas y vamos a comenzar por Europa con una pregunta para Jane Sweeter sobre qué significa, en términos de construcción ciudadana, establecer las bases de un nuevo pacto constituyente con enfoque de género. Jane, te cedo la palabra. Okay, well, thank you. So, so I just wanted to start my first intervention talking a little bit about how Ireland has always had gender as part of its constitution and how that has changed over the last few years. So when the Irish Constitution was first drafted in 1937, it was very much a text of its time, and gender was ever present, but it was often from a very paternalistic, sometimes misogynistic, and based on Catholic moral teaching. And it's just in the last decade or two when progressive changes have been made. So I think it's interesting to look at that. The other thing I think that might be interesting for the audience today
is the kind of debates over where gender deserves to be in the Constitution, whether it's a matter of substance or a matter of a procedure. So we've been having those debates for 90 years, as well as a more general battle between kind of conservative and progressive forces. But the foundational document in 1937 was very conservative. So one article protected women's that in place in 2021, which I can talk about. Did I disappear? You are back, I think. Okay. I don't know why I just, yeah, so some of the bigger changes in more recent years have come about a lot of things. I think that's what we're going to talk about this week, and there will be the elections next week, of course, to the Jane. Excuse me, Jen. We're actually having some troubles with your connection, so maybe you should try to take off your camera. Just try to remove it to have a proper connection right now. Yeah. Let's try to. Sure. Yeah. Is that any better? No, not so far. Not so far. So if you, Janina, if you want, we can, Jane, you can try to sort it out. I don't know, maybe to restart your laptop or you to see what's going on with your connection, and we can go. Okay. We can go on, and then we will take back your answer. Okay. Yeah. Thank you, Jane. Bueno, mientras esperamos que se resuelvan estos problemas técnicos, pero bueno, era muy prometedor ya lo que nos contaba, ¿no? Irlanda, un país profundamente conservador que ha vivido un proceso de transformación muy grande en los últimos años y en el que se ha planteado justamente esta cuestión de qué hay que constitucionalizar en relación al género. Esperamos a que Jane Sweeter pueda volver a conectarse con mejor calidad de conexión y mientras tanto le damos la palabra a Marjolaine para que conteste la misma pregunta. ¿Qué significa en términos de construcción ciudadana establecer las bases de un nuevo pacto constituyente con enfoque de género? Marjolaine, te cedo la palabra. So shall I take the floor? Thank you very much. Yes, well, I am very honored to be able to speak to you. It's a really interesting invitation, and I am also a bit jealous of the opportunity in Chile to draft a complete new constitution. And maybe for me as a Dutch person, it's particularly special because although we do have a constitution, it's not a very important document in the Netherlands. And that is because the courts cannot assess the constitutionality of formal laws, so national laws that have been adopted by Parliament. So the legislator has the last word for those formal highest types of laws. We do have a kind of constitutional check by an advisory council, but no judicial check, only of lower regulations. So in the Netherlands, the constitution
is more symbolic, I would say, than that it's really a practical document. And this has led to the situation in which an instrument like the European Convention on Human Rights could become really important. So that's much more important in the Netherlands than the Constitution. So I'm a bit jealous. Then our Constitution is very tightly guarded, secured. We need 2 different generations of parliamentarians if we want to change the Constitution. And you need 2/3 in favor of a constitutional change, both in the lower house and in the Senate, let's say, in Dutch, the first and the second chamber. And that's politically nearly impossible. You have your elections, which are really, really exciting. We had ours last month. Now our parliament, the second chamber, so the most important one basically, has 17 different parties. And unfortunately, most of them are center to right to ultra right wing. And middle to left is just 1/3. So it's, when the first populist politician in the Netherlands, well, the first, maybe not the first, but the first successful one already 15 years ago, became really popular and said, I will be prime minister. He said, the first thing I will do is get rid of Article 1 of the Dutch Constitution. So for many people, didn't even know what is in Article 1, but it's the equality principle. And so, despite the fact that the Constitution doesn't have that important a role, at least in law, still, apparently, for some people, it's really an obstacle. This man was murdered, which is not a good thing, of course. So he could never try and change the Constitution and get rid of Article 1. But I think he would have had a hard time given our constitutional safeguards. Safeguards are good. At the same time, they're also an impediment for positive changes. Currently, we have a proposal to, so Article 1 has these different grounds, like in many human rights treaties, so race, sex, religion, and so on, as suspect protected grounds. Now they want to add sexual orientation and also disability to that not exhaustive list. But whether they will succeed, it's difficult. So that's our Constitution. What would I do if I could change it to safeguard gender issues more firmly? I was very interested, intrigued by the speech of Maite, also about the parity issue. Myself, I'm not a big fan of quota and parity because it presupposes a difference. And I'm not talking here about temporary measures, that's something different, but as something to achieve and then never let go. If you have parity, like 50% men and women, why? What if people change their minds and maybe women or men or whatever have different interests, different hobbies? So the 51st person then can't be elected because of their gender, whether they are male or female. So I'm much more in favor of supportive measures, like coaches for starting parliamentarians, for example. So senior parliamentarians or ex-parliamentarians who help out people. And we have had that kind of programs, mainly introduced by political parties, and these are quite successful, much more so than just putting people in place because they are women or because they are men. What else would I do? I would be very clear in the Constitution that the equality principle, non-discrimination principle
encompasses direct, indirect discrimination, and also all kinds of forms of intersectionality. I'm not sure whether I would include the word stereotypes, but I would try to cover that, to make sure that that's also in it. What else would I do? Yeah, I would protect sex and gender, and I would try to make sure that gender is understood in a broad sense, including issues of gender identity, for example, so that there's also room. And of course, in Latin America, with the Inter-American Court being so very progressive and comprehensive, well, you can't do otherwise in Chile, I guess. Different from us, maybe. Yeah, and maybe one last thing. In the European Union, there's an obligation for countries, for member states, to have an equality body, which provides a kind of low threshold institution to complain about all kinds of discriminatory treatment in the areas covered by EU law, so employment, for example. And these equality bodies also have a network in which they interact with each other. And so also I don't mean to say that a Latin American system would be the best, but I would suggest maybe, because Chile is also such a huge country, that it could be regional equality bodies that could network and provide this kind of access. And I would like to leave it here. I guess my time's up. Thank you. Thank you. Gracias, Marjolaine van den Briek. Interesante también para pensar en esta mesa, ¿no? Lo que nos está comentando en relación a las cuotas y otras medidas como correctivos temporales y no permanentes, la idea de implementar otro tipo de medidas de apoyo, de protección de los derechos, por supuesto, protección efectiva de derechos humanos y una comprensión del género en un sentido mucho más amplio del que estamos o el que se estaba manejando hasta ahora. Vamos a volver a intentar terminar la participación de Jane Sweeter, a ver si ahora la conexión es mejor. Jane, te cedo la palabra. Okay, hi, hopefully is it working better this time? Okay, good. So yeah, I'm not sure where I cut off, but I won't go back to the beginning in any case. So I suppose what I wanted to reflect on was how we changed what was a very conservative foundational constitutional document over the last number of last number of years to a more progressive one, and what were the main kind of debates and what were the kind of things that that people were thinking about here. So the first things that were changed was first of all to put children's rights explicitly into the Constitution. So I think that's quite interesting. Before that, there was a very paternalistic definition of the family that gave children very few rights if they were in situations that were difficult. So now the rights of children is explicitly in the Constitution, and that's the rights of all children. So that makes a difference, of course, to later debates, as my legal colleagues would tell you, around kind of the rights of transgender children or the rights of marginalized children, the rights of all sorts of children. So I think starting with children was something we did that is very useful. We then moved on to what were very difficult topics in Ireland, which were around kind of gender rights, marriage equality rights in particular, which had always been fiercely resisted by the conservative establishment and the Catholic Church and so on.
and then later to reproductive rights, so rights around abortion and things. And these obviously had a lot of contestation within the political party system. So what we've done is something which is reasonably similar to what you're doing next week, where there was a citizens' assembly, except our citizens were randomly selected rather than elected. But the first one still had politicians involved and so on. And I think the crucial thing here was to think about how these debates were run. So when this assembly was set up, it had to be set up itself in a way that was clearly taking the gender perspective into account. So we know from research that in these kind of assemblies, in these constitutional conventions, there can be a mixture between big plenary sessions and small group sessions. And we know from our research that the women tend to participate a lot more in small group sessions. So sitting at the round tables in a hall, in the small meeting rooms in Zoom where it's online, whereas the men are much happier speaking and dominating at the big plenary sessions. So it was essential that there was a lot of small group, small round table discussion, and also very much principles in the meeting of equality of voice, of listening, of respecting. And then that was ensured in two ways, not only where the members got to agree to that before they came into the meeting, so they could then be held to account, but there was also a facilitator and a note taker at each round table who was there to make sure that voices, individual voices, didn't dominate. And we also ran evaluative procedures to ensure that this was in fact the case, asking people how they found it after each meeting and then going back and making changes. So I think taking account of these kind of very procedural things within the working of the Convention of the Assembly, if that's at all possible, that's a really, really useful thing to do, just to ensure that that is there. The second thing, of course, is that there's a lot of contestation over, who will be the experts in the room, who will be recommending what it is that should be in the Constitution. Will it be our previous speaker? Will it be somebody else? There will be a lot of contestation about this, I'm sure. And, some parties will have very different ideas about which experts they want in the room. So it's important to ensure that there's a way for the members themselves to be able to suggest, to be able to veto, that it's fully open, that it's fully transparent, that if somebody has a very particular point of view, that they can be balanced by somebody else. But also I think it's really important that you hear from civil society, but that civil society is separate to maybe the expert and academic voices. So we would have had panels where we'd have had the experts, but then we might have had somebody from Amnesty International at one end of a big long table and somebody from the Catholic Bishops' Conference at the other end. So Amnesty International and the Catholic Bishops were both equal interest groups who could put forward their side, but it was very clear that they had a particular position. But then I think the really clear way from our research that the gendered issues really got brought up was by also listening to the voices of ordinary people. So having women, having marginalized people, having different people who had different experiences of the current status quo and how it impacted their lives. It was that kind of personal testimony that people really remembered and tended to cite later when they cited their votes in favor of progressive change. So I think these kind of things are really important, just thinking about what's going to be there before you even start to think about what ideally will be in the Constitution. But because of course nothing will be in it unless it's first decided in that arena of the convention. So I would really recommend paying very close attention to that. Now, obviously, I can speak in a lot more detail about any of it, but maybe I should
pass on to somebody else, and we can come back and I can answer more questions. But I think those are kind of really important elements to think about. Sin duda muy importantes elementos. Si al principio decíamos que Chile es una de las experiencias más prometedoras de cara a los tiempos que se vienen, creo que con pocas dudas la experiencia de Irlanda ha sido una de las más innovadoras, si no la más, de los últimos tiempos, ¿no? Y probablemente la única con, sin duda, mucho éxito, porque Islandia también hizo una experimentación de cambio constitucional con una asamblea sorteada, pero fue más deficitaria en la implementación. Creo que esto también pone sobre la mesa una cuestión interesante, que es la que además nos ocupa ahora para hablar con las colegas chilenas, en relación a la participación, ¿no? Aquí Jane decía, y creo que será muy interesante para la agenda del futuro en Chile, pensar en estas asambleas sorteadas como uno de los mecanismos posibles para despolarizar en el sentido político partidario ciertos temas y poder lograr un diálogo más respetuoso y productivo entre los distintos actores. Pero, como decía, ahora nos movemos a Chile otra vez, tenemos a Alejandra Sepúlveda y a Verónica Undurraga, y a ellas quisiera preguntarles qué aporta la participación de las mujeres al proceso de democratización entre Estado y sociedad civil. Alejandra, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Sobre todo quiero agradecer el espacio, la posibilidad de compartir con ustedes hoy día y poder intercambiar experiencias. La verdad es que, tal como decía la diputada Orsini al principio, estamos en Chile en un momento muy importante. Las mujeres logramos correr las fronteras de lo posible y transformar al país en un referente para el mundo, al ser el primero en establecer la paridad de género en la elección del órgano que redactará la nueva constitución y que a su vez va a ser la primera que se escribirá con personas electas democráticamente, lo que también es un punto muy importante. Quiero recordar muy brevemente lo que fue la jornada histórica del 4 de marzo del 2020, cuando el Congreso Nacional aprobó el mecanismo de la paridad, este mecanismo electoral que tiene una corrección en el resultado. Y quiero decir que esta fue la culminación de una verdadera gesta, un camino de meses plagado de obstáculos que se fueron sorteando uno a uno con táctica política, con conocimiento experto, con apoyo decidido de las organizaciones de mujeres y feministas que nos volcamos a argumentar, a informar, a persuadir, a unar voluntades, a establecer puentes y comunicar, por cierto, para incidir en un resultado favorable. Ahí empezó a configurarse lo que ha sido una participación muy activa e incidente de las mujeres en este proceso, que tuvo un primer hito de coronación en el Día Internacional de la Mujer, antes de que todos nos fuéramos confinados por la pandemia, donde todas las mujeres nos volcamos a la calle para celebrar este hito histórico. Ahora bien, es cierto que la sola idea de una convención paritaria, que es una señal para el mundo, también puede entenderse como una señal de búsqueda permanente que hemos tenido las mujeres por consolidar una presencia igualitaria en la toma de decisiones tan relevantes como la definición de los destinos de nuestra nación. Y si podemos revisar cuál ha sido el panorama latinoamericano, podríamos entender también desde ese punto de vista cómo llegamos a esta convención paritaria, que es la primera del mundo. A partir del año 85, América Latina emergió con un nuevo tipo de constitucionalismo que se asentó en una amplia participación, pero ¿cuál fue realmente la realidad en el proceso constituyente de esa participación de mujeres? Solo les voy a mencionar 4 ejemplos. Brasil en el año 88 no utilizaron medidas afirmativas y la participación fue de 25 diputadas, o sea, un 5,4%, y de 10 senadoras, un 13,9%. Colombia en el 91 no se utilizaron tampoco medidas afirmativas y las mujeres ocuparon solo 4 escaños, representando un 5,4% de la asamblea que redactó la nueva constitución. En el caso, por ejemplo, de Argentina, en el 94 hubo medidas afirmativas y las mujeres ocuparon un 26,2% de la convención,
y tenemos también los casos de Ecuador del 2008 y Bolivia del 2009, que sí consagraron leyes de paridad y lograron una representación del 33%. Entonces, lo que quiero decir con esto es que efectivamente las acciones afirmativas son muy importantes y que este mecanismo de corrección para asegurar un 50% o un equilibrio, 45-55% de representación en el proceso constituyente en Chile es muy importante, nos va a permitir avanzar y es una paridad que no es un capricho, esto porque las mujeres hemos estado históricamente subrepresentadas en espacios de poder y lo que ha ocurrido y vimos en los procesos latinoamericanos es que sabemos que cuando se produce esa participación política, esa representación sustantiva de grupos que han estado desventajados o han estado postergados, en estos textos constitucionales surgen debates y deliberaciones que consideran nuevas perspectivas y nuevas temáticas. Esa fue y ha sido la apuesta en el caso del proceso chileno, una oportunidad de tener una constitución escrita de manera proporcional, no solo por hombres y mujeres, sino que también incorporándose otros grupos importantes como los pueblos originarios y también las personas independientes, no necesariamente bajo el alero o el paraguas de partidos o coaliciones políticas, sino que ciudadanos que vienen en el fondo desde sus experiencias desde la sociedad civil. Y quiero representar aquí lo importante que fue en este proceso otro hito, que fue el triunfo del apruebo y de esta fórmula de convención constitucional con casi un 79% de aprobación de parte de la ciudadanía, y lo importante que ha sido también la proporción de mujeres que ha participado en este proceso, en ese plebiscito del 25 de octubre, que llegó a ser del 53%, una de las proporciones y de las representaciones de participación más históricas también que hemos tenido en nuestro país. Con esto quiero decir que estamos en un momento que tiene una épica en Chile. Estas elecciones tienen una épica porque elegiremos esta convención, pero también porque con el logro de esta nueva constitución se abre la posibilidad de escribir una nueva constitución para la igualdad de género en Chile. Esa es la constitucionalización de la experiencia ciudadana de las mujeres, porque trata de un nuevo pacto social, de un pacto intergeneracional que debe ser legítimo, que debe ser incluyente, que debe ser sostenible, y por ello, para que esa tarea sea completa, para que no tengamos que en un corto plazo volver a reformar nuestra constitución, es que necesitamos que sea una constitución con igualdad de género, reconociendo toda la diversidad y la heterogeneidad que compone nuestra sociedad, y en ese sentido sabemos que la paridad es un paso importante, pero no es suficiente para asegurar esa perspectiva de género en nuestra nueva constitución. Y por eso, para que eso ocurra, es que necesitamos que esta albergue principios rectores de una sociedad justa, de una sociedad igualitaria, explicitar los derechos fundamentales de las mujeres, los deberes del Estado que tiene para promover la igualdad entre ellas, entre los hombres y entre todas las personas que representan la identidad y la diversidad de género. Reorganizar ese poder de manera paritaria también es importante, y es por eso que organizaciones como la que yo represento como Comunidad Mujer hemos defendido que esta es la oportunidad para impulsar una democracia paritaria, entendiéndola como un modelo de democracia en la que la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres son ejes vertebradores de las transformaciones que asume un Estado responsable e inclusivo. Y en ese sentido consideramos que es indispensable crear un poderoso sentido de bien común en este proceso tan importante de transformación de nuestra sociedad, relevante que se haga además con esta amplia participación de la sociedad civil, una participación que sea incluyente, que sea vinculante, como nos decía la colega en Irlanda, es un proceso que tiene que tener a la sociedad civil y a la ciudadanía de manera muy importante participando. Y quiero decir que esa participación no se agota solo en la convención paritaria, porque los grandes temas que se han venido impulsando en las últimas décadas
son asuntos fundamentales que van a quedar reflejados en el proceso constituyente, pero también tienen que ir mucho más allá. Están las agendas planteadas por las mujeres, que no es que en el fondo tengan que ser solamente temas generales, sino que estamos buscando que transversalicen todos los contenidos de nuestra nueva constitución para poderlos debatir de manera amplia. También hay aspectos que se plantean que son importantes, que son inéditos, como reconocimiento de derechos y garantías que, por supuesto, la constitución actual de Chile no contempla, como la garantía de paridad, pero también el reconocimiento del trabajo doméstico y cuidado no remunerado, la corresponsabilidad social de los cuidados y otros temas que se han ido concientizando en la sociedad y que es importante seguirlos instalando. Entonces, quiero decir, y para terminar mi intervención, esta participación activa con un enfoque de incidencia nunca antes visto nos podría situar en un nuevo espacio donde ya no seamos depositarias solamente de programas sociales a partir de la vulnerabilidad de las mujeres, sino que seamos activas en la decisión del Estado social, democrático y de derechos que se va a debatir y que podría definirse en esta nueva constitución. Entonces, y para terminar, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cuál es el aporte de las mujeres en este proceso de democratización entre el Estado y la sociedad civil? Primero, la oportunidad de construir una democracia paritaria. Segundo, la posibilidad de alcanzar la igualdad sustantiva. Tercero, la inclusión de temas que van a apuntar a la igualdad de género y avanzar en superar brechas históricas. Cuarto, la oportunidad de generar equilibrios en la distribución del poder político y espacios de toma de decisiones entre hombres y mujeres. Y por último y en quinto lugar, la apertura a la promoción de espacios de participación e incidencia política en torno a un proceso con el que vamos a estar representadas en igualdad de condiciones respecto de los hombres. Muchas gracias. Gracias, Alejandra, por una respuesta muy concreta y también por haber puesto en perspectiva regional el avance de la participación de las mujeres, que creo que también Chile está en un contexto global y regional. Ha sido uno de los países que más tardíamente se ha planteado estas cosas y es muy fácil ver, cuando se observan los estudios de cómo se van introducidas las leyes de cuotas, su efectividad. Por supuesto, no todas las cuotas han tenido la misma efectividad, pero creo que han abierto un camino muy claro para analizar cuáles son las que funcionan y cómo funcionan, ¿no? En esta apuesta por ampliar la representación descriptiva, pero sobre todo también la sustantiva de lo que veníamos hablando. Sin más, le paso la palabra a Verónica Undurraga. Muchísimas gracias, Janina, y agradezco también la invitación de estar acá compartiendo con mis colegas de europeas y con Alejandra también, que aprovecho de hacerle un homenaje porque su rol en el logro de la paridad de género en la Constitución fue muy importante, fue uno de los rostros y una de las personas que estuvo permanentemente en el Congreso, en el fondo luchando porque esto se lograra, así que eso siempre es importante visibilizarlo. En conjunto, por supuesto, con las diputadas que apoyaron y con la red de politólogas y con un conjunto más de personas de la sociedad civil y de la academia. Bueno, a ver, ¿qué aporta la participación de las mujeres al proceso de democratización entre el Estado y la sociedad civil? Yo empezaría diciendo porque la desigualdad que se manifiesta en la baja participación de las mujeres en la representación política a lo largo de la historia del constitucionalismo ha tenido un impacto en la forma en que se construye la imagen del ciudadano, o sea, del sujeto que se relaciona con el Estado, por ejemplo, como titular de derechos fundamentales. Ese sujeto es mucho más independiente, más libre de cargas, más sano que las personas reales comunes, porque es el tipo de individuo que actúa en el espacio público sin tenerse que hacer cargo de la vida doméstica ni de la crianza. O sea, son personas que pueden circular y funcionar en el espacio público porque tienen solucionada la gestión de la dependencia y de las labores necesarias para sustentar la vida. Es decir,
no tienen que cuidar hijos, no tienen que cuidar ancianos, no tienen que cuidar enfermos, no tienen que preocuparse de la reproducción de la vida. Entonces, la división entre la esfera de lo público y la esfera de lo privado, asociada respectivamente al espacio de lo masculino y de lo femenino, ha hecho que toda una parte de la experiencia humana quede fuera del radar de los temas públicos. O sea, los hombres han actuado en el mundo de lo público, las mujeres han quedado por muchos años, digamos, relegadas al mundo de lo privado, y por lo tanto lo que se discute en lo público refleja una imagen de un ser humano que está distorsionado, porque es un ser humano que no está completo al dividir estos roles, ¿no? Y entonces, por lo tanto, esto ha resultado en la construcción de una teoría constitucional que relega a un segundo plano toda una dimensión del humano. Y es una dimensión que las mujeres conocen mucho mejor, digamos, conocen esta dimensión olvidada por el constitucionalismo. Entonces, la participación de mujeres como convencionales constituyentes, de alguna forma refleja un cambio, o esperamos que refleje un cambio en la forma en que se concibe el sujeto que ejerce la ciudadanía, ¿no? Mostrándolo como una persona más integrada y real en todas sus dimensiones. Entonces, la integración de la mujer a la discusión constitucional, yo diría que permite preguntarse si la manera de concebir la organización del Estado y del vínculo del Estado con la sociedad civil y con los individuos es la apropiada para responder a las necesidades de esa persona más integrada, ¿no? Y si partimos de la base de que es deseable, justo y además es inevitable que las mujeres tengan la posibilidad de ingresar al mundo del trabajo remunerado y de aportar a las discusiones públicas, ¿no? Debemos encontrar, por lo tanto, una forma en que toda la gestión de la reproducción de la vida y la dependencia esté organizada de manera tal que todas las personas puedan aportar en las distintas dimensiones de la vida común. O sea, que hombres y mujeres estén en el mundo de lo público y en el mundo de lo privado, cómo se vuelva a reconceptualizar qué es lo que es privado íntimo, ¿no es cierto? Porque por supuesto que eso va a seguir existiendo, pero va a cambiar cómo vamos a entender el mundo de lo privado, qué es lo público y qué es lo privado. Entonces, esta forma necesariamente va a implicar que temas que hasta ahora son privados y que han estado como fuera del alcance de la acción del Estado, bueno, esta frase hay que matizarla, pero no es el momento, ¿no? Se comienzan a ver como temas que deben ser discutidos en el pacto social. O sea, la organización del trabajo, cómo se organizan los horarios de trabajo, la manera de concebir la figura del trabajador y de sus obligaciones, ¿no? La responsabilidad por el cuidado, la violencia en el ámbito de las relaciones íntimas y familiares, los fenómenos de subordinación de distinto tipo, los derechos en el ámbito sexual y reproductivo, todos estos son temas que deben ser enfrentados y discutidos cuando se definen los términos del pacto social, porque su resolución va a determinar si todas las personas van a tener iguales oportunidades de vida, ¿no? Entonces, la participación de las mujeres yo diría que podría aportar en las dinámicas de representación también y de deliberación al interior de la Convención Constitucional. Esa es una segunda forma en que yo veo cómo aportaría la participación de las mujeres. Es propio del feminismo, no todas las convencionales constituyentes van a ser feministas, pero esperamos que algunas sí, ¿no? Es propio del feminismo tener apertura a lenguajes alternativos al lenguaje que ha primado en el discurso constitucional. Por ejemplo, a tomar en consideración evidencias más concretas sobre la vida de las personas, morigerando el carácter excesivamente abstracto que ha tenido la discusión constitucional. Un poco de lo que decía Jane, ¿no? Esta parte como más testimonial, más de traer la experiencia concreta de las personas, ¿no es cierto?, en su relación con el Estado, debiera ser muy importante y debiera ser prioritario, yo diría, para personas que tengan una perspectiva feminista, una perspectiva de género en el proceso constituyente. También la metodología feminista es mucho más participativa, por lo que se debiera priorizar la escucha a la ciudadanía, la participación ciudadana, las formas más dialogantes de resolución de conflictos. Esta cosa de la igualdad en la voz es muy importante, ¿no? Como se decía antes.
Y otra cosa que a mí me parece que es interesante es que las mujeres van a necesitar alianzas para avanzar en los temas que son relevantes para ellas, ¿no? Para nosotros. Y eso puede crear dinámicas muy interesantes dentro de la Convención Constitucional, y yo estoy pensando especialmente con el mundo indígena, porque también hay escaños reservados indígenas. Va a haber al menos 17 representantes indígenas en la convención, y pueden ser más porque puede haber también personas indígenas que estén yendo en candidaturas, no por los escaños indígenas, sino por los escaños corrientes nomás. Entonces va a haber un número de personas indígenas, y por lo menos aquellas que van por escaños indígenas, también va a haber representación paritaria ahí. Entonces va a ser muy interesante estas alianzas que puedan darse entre las convencionales mujeres indígenas y no indígenas, y también otros grupos que estén ahí, ¿no? Por ejemplo, las mujeres convencionales de partidos políticos con las independientes, por ejemplo. Y para terminar, aunque hay por supuesto muchos más temas, yo esperaría que el logro de la paridad en la Convención Constitucional implique también un impulso para la discusión de la participación paritaria de mujeres en otros órganos, y particularmente en el Congreso. De hecho, yo ya estoy revisando algunas propuestas de politólogas y politólogos que están trabajando. No se sabe, por supuesto, y probablemente no va a estar incluido cuál va a ser el sistema electoral para elegir a los representantes del Congreso, es la propia Constitución, pero sí es muy importante que la Constitución, las reglas que se establezcan, no impidan ciertos acuerdos sobre el sistema electoral que se puedan tomar después en el Congreso, si es que el sistema electoral no está incluido en la Constitución. Y ya se está pensando entonces en cuál podría ser el nuevo sistema electoral para elegir a las integrantes del Congreso con paridad de género. Y yo ya he revisado algunos borradores, por ejemplo. Entonces, yo espero que también el impulso paritario llegue también al Congreso, y el principio de equilibrio de género a otros órganos colegiados, y que también la Constitución establezca un mandato al Estado para que impulse política de paridad en los espacios de poder del mundo privado, que ha sido muy difícil entrar en ese ámbito. Se lo dejo aquí para respecto a esta primera ronda, y podemos seguir conversando después. Gracias. Muchas gracias también, Verónica, por tu aporte. Escuchándote y escuchando a las colegas antes, me parece bien interesante cómo lo que surge, o es mi lectura al menos, de esta primera ronda, es que hablamos de constitución, constitucionalismo y género, pero en realidad estamos hablando de derechos de los niños, de indígenas, de minorías sexuales, digamos, de un paquete de derechos donde no estamos tanto quizá hablando de constitucionalizar el género como, y lo definía Verónica muy bien, de la discusión de un nuevo pacto social, más de cómo se van a discutir las cosas de ahora en adelante que de constitucionalizar, o por lo menos una perspectiva angosta de una idea de género, ¿no? Más bien una nueva noción de cómo entender este nuevo pacto social del que hablabas. Ahora pasamos a la segunda ronda, donde la pregunta que tenemos para compartirles es cómo replantear el rol del Estado en una nueva constitución, para garantizar derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la identidad sexual, a la elección de pareja y a la orientación sexual. Esta es la segunda cuestión, y otra vez comenzamos por Jane Switek. Te cedo la palabra. Okay, so yeah, when I think about the state's role, I think the interesting thing is, and it links back to a lot of the points Alejandra and Veronica and everybody were making there about what is the state's role in terms of social and economic rights.
And that, I suppose, was one of the big things that we have had a lot of debates about. And I imagine there will be a lot of debate and contestation in Chile about these economic and social rights. In Ireland, we spent a very short amount of time. The citizens were asked what did they want to discuss in the first convention, and this is what they wanted to discuss. But it was so broad that we didn't have time, and it never came back to it. So some more things have been promised. But I think this is what it's really important to think about. So in terms of economic rights, we know that consistent poverty, for example, has a very gendered impact. So what is the state's rights? What are the state's obligations in terms of supporting people, but also in terms of, for example, in Ireland, there's a big debate about water. And, you know, is water a human right? So if you limit water or you make water expensive, there's huge gendered implications for that, especially with women, with family women in impoverished circumstances and so on. In Ireland, there's also debates about education. So what are the state's obligations in terms of education? In Ireland, we still have the Catholic Church very involved, and, you know, we've been promised another assembly to try to talk about this and to understand the role of the state in education in ensuring that children have equality of opportunity, no matter what background they come from. Some children from some backgrounds, especially, I suppose, backgrounds more equivalent to indigenous ones in Chile and so on, might have a lot lower levels of education. So what are the state's responsibilities there? And also in terms of healthcare, in terms of providing, you know, a basic level of health for all families and children. That was one of the first big debates in Ireland, indeed, in the 1950s, was the Mother and Child Act, where a minister was talking about the state having an obligation to support mothers and children, and that was resisted by the church at the time. So I think we want to think about this. But the other thing, I just wanted to reflect for a moment on the public and private, because we very much had this debate. And while it's true at the moment that you know, women were very much more in the private sphere and men in the public, and, you know, it was important to put in quotas and so on to encourage more women in the public one. In fact, in our latest assembly, we've recommended that all private companies, all public sporting and cultural bodies, so artistic centres, theatres, should have to have 40% of men and 40% of women on their boards if they're going to get any state funding. So it's important to think about, you know, how ambitious can you be in terms of quotas, not just all elections, but all bodies, all organisations in receipt of any public funding and so on. And then we also looked at things like childcare. So what's the state's role in providing childcare? So the recommendation now is that a certain percentage of GDP should be spent on childcare to make sure that it is accessible to all. And then I think crucially, one of the really crucial recommendations was for the state to have some parental leave that is non-transferable. This is much more usual in parts of Northern Europe, but it's not the case in Ireland, because of course, if you just increase maternity leave, then the pressure becomes on the woman just to take all of the leave, and, you know, the man stays in work, and we end up with the same gendered divisions. Whereas if you have some non-transferable leave, then it's the same penalty for employers thinking of employing a young man or a young woman, because both are equally likely to take some parental leave for their children, and also men are spending more time with their children
in these kind of things. So I think it's really important to think about this. And also when we were thinking about care and about the state needing to recognize care and the amount of care that women do of children, of elderly people in their neighborhoods, there are people who are concerned that if you put too much of that into the Constitution, that you maintain the status quo and the gender division of care, because care is by definition a gendered concept. So I think it's just important to kind of think about that and think about, you know, how you can try to ensure that the state will underpin care, will pay carers in some way, or will provide, you know, certainly no penalty in terms of pensions, but without it being in any way gendered, and with the wording being gender neutral, because there is definitely a danger when you include it in, that the very nature of the concept is so gendered that in fact you're kind of baking this into the Constitution for the long term. So I think those are the important things, just to think about all the areas of our lives that the state is involved in and which ones are gendered, and then just be really strategic about which ones are important, which ones, where are the big battles going to be with the conservative interest groups who are going to be making the different arguments, and are more interested in preserving the status quo, because I understand that you need 2/3 majority to get the measures through. So, you know, which are the important battles? Which are the ones that you can win? Which are the coalitions you can bring together to do this? And then think about, okay, well, this is what we think the state can do. This is what we think is a winnable coalition. Because, you know, I really, really want you guys to be successful, you know, but there's definitely still a fight in some way to ensure that all of this happens. Excelente, Jane, ¿no? Por un lado, poner en el centro los cuidados y por el otro estas recomendaciones sobre cómo desarrollar una estrategia para poder salir exitosas de esta. Le paso la palabra ahora a Marjolaine. Thank you very much. I will try to also follow up a bit on what Jane was discussing. When the Dutch Constitution was adopted, the Netherlands was definitely a welfare state, and the Constitution gives the state the role of the protector of education. It's not a result obligation, but it's a conduct obligation. So the state has to take care of, and it's not so easy to invoke those issues, but the state does. However, over the last 10, 15 years, we have had these very liberal, not per se very conservative, but liberal-minded, oriented government. And that has reduced the quality of the welfare state to a significant extent. And so even though we have lots of social security laws, we have childcare benefits, retirement pensions, and so on and so forth, currently we have a huge scandal about our tax services, because they have charged people, they have charged them with fraud, people who asked for a benefit for the childcare costs. And what they did, obviously that's primarily women who are confronted with such charges that they have committed fraud. And it was primarily women with a dual nationality or just a non-Dutch nationality. And this has affected
well, we don't know, but at least 30,000 people in the Netherlands for over 10 years, because the control mechanisms implemented to make sure that this liberal government was not spending money on non-deserving people were so strict that they just say you commit fraud, you prove the opposite. So the burden of proof was shifted to people who didn't even know why they were accused of fraud. And now it's quite clear that in maybe 1% of the cases, there were some people who asked for money where they were not entitled to it. But what I want to kind of emphasize with this is that it's not just the substantive rights that need attention one way or another, but also, and this was also something that Jane said in the first intervention, the procedures. So it's extremely important to somehow safeguard that there's monitoring of the executive, and that there really is a triage, that the political institutions do not kind of, you know, empathize with the judicial institutions, and certainly also not the other way around, and then with the executive. So this is of a primary order. Secondly, I think this case also shows that non-discrimination must kind of be mainstreamed throughout a constitution, and something like an obligation for a gender effect report for new laws, for example. There are these instruments. If that such a kind of obligation, if it's gender or more generally non-discrimination, that might be worthwhile to consider, because it's not just gender issues that affect women, it's also other issues that have their gender impact. I think I should leave it here. Thank you. Gracias, Marjolaine, también clave. Seguimos con Alejandra. El sonido. No había puesto el micrófono. Bueno, contestando a tu pregunta respecto al rol del Estado en una nueva constitución para garantizar derechos sexuales y reproductivos, la verdad es que básicamente la idea fuerza que quisiera transmitir es que las mujeres se ven afectadas en varios derechos con motivo de la salud sexual y reproductiva, a la salud, a la privacidad, a la integridad física y psíquica, a la libertad, igualdad, y en ese sentido el rol del Estado debiese ser un rol de abstención, pero también de promoción de la educación y la información, en tal sentido, pensando en cómo habilita condiciones para que las mujeres puedan tomar de forma autónoma y con información completa y veraz decisiones respecto a su salud sexual y reproductiva. Y yendo un poco a lo que comentaba Jane, en el fondo en el sentido de decir cuáles van a ser las batallas, cuáles son las batallas que son importantes de llevar adelante. Bueno, en nuestra organización pensamos que hay que de todas maneras incluir en esta nueva constitución que vamos a redactar el principio de la igualdad sustantiva y no discriminación, y el principio de la corresponsabilidad social de los cuidados, que se conecta con lo que estábamos conversando recién. La igualdad sustantiva es uno de los valores fundamentales que supone que el Estado establezca la igualdad en dignidad, en derechos y oportunidades de todas las personas, independientemente de su sexo o de cualquier condición de la diversidad humana. También significa la promoción de medidas afirmativas que adecúen el entorno para su consecución real, por lo tanto, su consecución real y efectiva, y teniendo en cuenta también todo lo que son las diferencias biológicas, sociales, culturales, que existen, todas estas interseccionalidades de las que hablamos, y por supuesto prohibiendo cualquier forma de discriminación.
siento que esa es como una base fundamental del trabajo que se va a partir haciendo después de las elecciones y de que se establezca y se instale la Convención Constitucional en Chile, porque de alguna manera lo que necesitamos es pasar de la igualdad formal, que hoy día sí tenemos establecida en nuestra Constitución, a una igualdad real en los resultados, en las oportunidades. Así que en ese sentido, si tuviera que apostar por algo importante, como un principio importante en la nueva Constitución, de todas maneras pensaría en ese, porque el contrario, la discriminación hacia diversos colectivos y particularmente hacia las mujeres ha sido el problema estructural que nos ha acompañado a lo largo de la historia, con una desigualdad de género que es muy profunda y que se vincula no solo a aspectos culturales, sino que también institucionales y normativos. Entonces, creo que ahí hay algo importante de apostar. Y también lo que decía de establecer el principio de la corresponsabilidad social de los cuidados. Nosotros probablemente vamos hacia allá, quizás en Europa vienen un poco de vuelta. En Chile necesitamos que eso se haga realidad, porque estamos pensando que si hasta ahora las mujeres han sido mayoritariamente las responsables de proveer ese cuidado, que por supuesto no se reconoce, no se remunera, no es invisible, eso le resta oportunidades en todo el ámbito de su vida, en el trabajo, en la autonomía económica, en todas las autonomías. Y en ese sentido, cuando hablamos de corresponsabilidad social de los cuidados, pensamos en que este es un trabajo, un servicio que hay que proveer, que a veces uno va a ser sujeto de cuidado o va a necesitar cuidar a otros, y que por lo tanto es un rol que tiene que tener el Estado, la comunidad, la sociedad, la familia, y dentro de la familia los hombres y las mujeres. Para la organización que yo represento, este es un principio que es muy ordenador de lo que pueden ser después la bajada a las políticas públicas vinculadas con salas cunas, con educación no sexista, con cuidado institucionalizado, por ejemplo, para adultos mayores, pensando que somos una sociedad que está avanzando muy rápidamente hacia el envejecimiento. Entonces, si yo pudiera decir a qué apostaría, así como en una primera ronda de conversación, apostaría a la igualdad sustantiva, a la no discriminación, a la igual dignidad de todas las personas, y a este principio de la corresponsabilidad social de los cuidados, que nos podría llevar en definitiva también a un deber del Estado de reconocer el trabajo doméstico y el cuidado no remunerado como un trabajo productivo que aporta a la sociedad. Muchas gracias, Alejandra. Creo que vamos en la misma línea, ¿no? Hay mucho acuerdo con poner los cuidados, la corresponsabilidad y demás en el centro. Te paso la palabra ahora, Verónica. Sí, muchas gracias, ¿no? Para responder esta pregunta de cómo replantear el rol del Estado en la nueva Constitución para garantizar derechos sexuales y reproductivos, y el derecho a la identidad sexual y a la elección de pareja y a la orientación sexual, yo diría que hay que recordar que la protección de la autonomía personal ha sido un objetivo del constitucionalismo desde fines del siglo XVIII, y que además la igual dignidad y igualdad de todas las personas también son promesas centrales del constitucionalismo desde muy, muy temprano, ¿no? Entonces, naturalmente son promesas cuyo cumplimiento se han ido desplegando con grandes dificultades a través de los siglos, y aún están incumplidas para sectores importantes de la población, entre ellos mujeres y personas de la diversidad sexual. Entonces, estos derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la identidad sexual, a la no discriminación por razones de orientación sexual, a la identidad y expresión de género, son una consecuencia de reconocer plenamente estos principios más amplios, ¿no? De autonomía, dignidad y igualdad. Yo diría que un aspecto central respecto del rol del Estado en el reconocimiento de estos derechos implica partir del diagnóstico de que las mujeres y las personas de la diversidad sexual están en una situación de discriminación estructural que requiere ser superada. Por lo tanto, el rol del Estado, como decía Alejandra, no puede ser solamente pasivo, sino que debe quedar
claro, un mandato constitucional que obligue al Estado a avanzar en lograr la igualdad real o sustantiva. Y en este momento las mujeres no tienen la autonomía sobre el cuerpo que tienen los varones, no tienen el mismo nivel de autonomía sobre el cuerpo que tienen los varones, y hay un aspecto, por ejemplo, que a mí me gusta destacar, que se destaca muy poco de la sentencia del Tribunal Constitucional chileno que declaró la constitucionalidad del proyecto de ley de despenalización del aborto en 3 causales en Chile, y fue precisamente que el tribunal aplicó a las mujeres estándares generales de autonomía del paciente a la situación de decisión sobre interrupción del embarazo. Y resulta que aplicando esos estándares se lograba una mucho mayor protección de la autonomía de la mujer que aplicando la forma en que se evaluaba normalmente la situación de la mujer que manifestaba su decisión de abortar. Con esto lo que quiero demostrar es cómo estamos acostumbrados a un doble estándar en la aplicación de la autonomía cuando se trata de las mujeres y por supuesto de la diversidad sexual. Es decir, nos parecía perfectamente bien y logramos aprobar una ley sobre derechos del paciente, pero cuando se hablaba de la autonomía del paciente en la situación especial de las mujeres, en general se tenía un estándar mucho más bajo de autonomía. Entonces, una de las cosas inteligentes que me pareció a mí que hizo el Tribunal Constitucional fue decir, no, apliquemos el mismo estándar de autonomía del paciente al caso de las mujeres que abortan, y resultaba casi como aplicar el mismo estándar, el estándar general que ya estaba aprobado en la ley del paciente, resultaba casi como revolucionario respecto de la situación de la mujer que tenía que podía decidir sobre la continuación o no de su embarazo. Y lo mismo sucede, este doble estándar existe también respecto de las diversidades sexuales y su acceso, por ejemplo, al matrimonio o a la parentalidad. Entonces el Estado debe tener un rol activo en corregir estas situaciones. Además, la superación de discriminación estructural respecto a mujeres y personas de la diversidad sexual requiere un compromiso del Estado en la superación de estereotipos y estigmas que afectan a estos colectivos, limitándoles sus oportunidades de vida, y además el estigma refuerza en el fondo la desigualdad, ¿no es cierto? Es una manera social, digamos, un mecanismo social y cultural de refuerzo a la desigualdad. Por lo tanto, tiene que haber ahí un compromiso del Estado en materia de educación y en su propio actuar, digamos, que desactive estos estigmas. Y en términos de cómo queda plasmado ese mandato del Estado en la nueva Constitución, me parece que se requiere un reconocimiento explícito muy claro de los principios de dignidad, igualdad y autonomía personal, por ejemplo, en el preámbulo de la Constitución. También creo muy necesaria, dada la jurisprudencia chilena actual en materia de autonomía personal, que es muy débil, tener un reconocimiento explícito de un derecho a la autonomía personal, o como otros países lo tienen, al libre desarrollo de la personalidad, que se entiende en términos de autonomía personal. También, y aquí estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Alejandra, es muy importante, una de las batallas que hay que dar es que la cláusula general de igualdad reconozca una concepción de igualdad no solo en términos formales, sino que de igualdad sustantiva, y mandate al Estado para que pueda adoptar, en caso que sea necesario, medidas afirmativas, ¿no?, para avanzar en el logro de la igualdad. También es importante en la protección de la familia, que es muy probable que la Constitución chilena mantenga una cláusula de protección de la familia, reconozca distintos tipos de familia en planos de igualdad. Eso va a abrir las puertas para, en el fondo, las familias que puedan formar las personas de la diversidad sexual. Y el reconocimiento específico de derechos sexuales y reproductivos puede estar ya sea en una cláusula propia o bien asociado a otros derechos, que yo creo que es más factible ya que tenemos este quórum muy alto de los 2/3, ¿no es cierto? Porque básicamente la expresión de derechos sexuales y reproductivos alude a dimensiones de muchos otros derechos, como ya dije, de la autonomía personal, pero también de acceso a la salud, de educación, de derecho a la información, a la protección social,
entre otros. Entonces, bueno, ahí hay que ir como viendo estratégicamente, en el fondo, cuál es la mejor manera de que estén incluidos esos derechos. Eso va a depender de la fuerza que haya, ¿no es cierto?, en esta bancada feminista o no. Yo encuentro que es muy importante que los derechos tradicionales, a mí me gusta la idea de que en los derechos tradicionales se incorpore esta dimensión de género y que no hay una cláusula separada. Primero porque creo que con una cláusula separada, como va a haber dificultad en lograr los 2/3, se tendría que empezar a negociar sobre qué derechos sexuales y reproductivos entran y cuáles no, salvo que se dejara una cláusula muy general, que esa es una posibilidad que está muy bien y que queda abierto después al desarrollo legislativo y a la interpretación judicial cuáles son los derechos sexuales y reproductivos. Pero lo que yo le temería es a empezar a definir en la Constitución o plantear una demanda de reconocer más específicamente distintos derechos sexuales y reproductivos y después tener que negociar y quedarse con algunos y que se rechacen otros. Eso me daría mucho miedo porque no quiero que queden los récords de la Convención Constitucional que se rechazaron ciertos derechos sexuales y reproductivos. Prefiero que quede una cláusula más general y que se desarrolle después legislativamente. Pero también me gusta, encuentro atractiva esta idea de volver a mirar los derechos tradicionales, ¿no? En clave, el derecho a la libertad personal y seguridad individual, y ahí meter ahí algo de, digamos, la protección corporal y la protección contra todo tipo de violencia, por ejemplo, y en materia de igual de autonomía personal, meter ahí temas de derechos sexuales y reproductivos. O sea, a mí me gusta también que no queden como separados en distintos estancos y que haya una remirada a los derechos tradicionales. Pero bueno, ahí hay que ir viendo cuáles son las estrategias que se permiten, y lo primero que hay que ver es cómo queda conformada la convención para saber qué estrategia seguir, ¿no? Gracias, Verónica, también por este aporte. Vamos bastante mal de tiempo, pero no quisiera pasar a las conclusiones sin hacerles una pregunta más, porque acaban de poner sobre la mesa aborto, reconocimiento de minorías sexuales, hemos hablado también de políticas contra la violencia de género, bueno, de todo un paquete de cuestiones que son justamente las que están atacando por el lado europeo los nuevos partidos de la extrema derecha, y en América Latina la agenda también de la extrema derecha y de algunos movimientos neopentecostales y demás. Entonces, mi pregunta refiere, si podrían en un minuto cada una, alguna clave que nos puedan aportar para pensar cómo podría darse este proceso constituyente para incentivar una nueva cultura democrática, o sea, para no alimentar una mayor polarización alrededor de estos temas, sin para nada renunciar a plantearlos, porque entiendo muy claramente que la idea es ponerlos en el centro. ¿Cómo hacer para que en este debate pueda realmente generarse este proceso constituyente abra la oportunidad de fortalecer la cultura democrática? Evidentemente es una pregunta del millón, pero bueno, si en un minuto, a partir de la experiencia, de lo que han estudiado, de lo que vienen trabajando, pudieran dar una recomendación de cómo conducir un debate de estas características en esa buena dirección, creo que sería un gran aporte. Jane, si quieres comenzar para volver al mismo orden. Who would you like to start? Do you want me to start? Okay. Okay. So I think the most important thing is a culture of transparency and respect. So, and openness. So I think involving citizens, listening to people and showing that indeed the government and that citizens can be involved with things, it stops people being so negative and wanting to fight. Also, if the information environment is improved, because there's openness about all of the debates that are going into this constitutional process, people feel that they can make submissions themselves. So there's transparency around it.
then you are doing your best to improve the public sphere, to improve the information environment in the public sphere. And that is the best protection. After that, you have to start talking about, you know, educating people about what the far right do and how they try to attack debates. So as they understand this in advance, so when they see it happening, they have some protection. And third, all you can do is try to join the kind of global movement for legislation on the tech companies. Thank you. Marceline? Yeah, well, I support that. But so I will add something else. I think that, well, I don't know how to convince ultra right wing and anti-gender movements. And in Europe, we also have a lot of that. What I would do is try to build in a safety valve in the, assuming you will have an equality anti-discrimination provision, which lists several grounds like human rights treaties do. I would try my best to include issues that affect women disproportionately or gender minorities, to identify those issues and name them separately in that list, like pregnancy, for example. So not assume that if you say, okay, no sex discrimination, then women will also be protected against pregnancy discrimination, but take it as a separate issue. And that might be helpful to trans individuals too, because, well, in light of the judgment on sterilization requirements for legal gender identity, for example. So I would try to pinpoint that kind of issue, like protect part-time work in the Netherlands is really important to protect the position of women. So not just focus on gender, but also on the issues that are very, very serious issues pertaining to these specific groups. But like, I don't know, environmental law is especially important for indigenous groups. Alejandra? Alejandra, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es bien claro que tenemos en nuestro país un desafío enorme para la participación ciudadana en este proceso y en particular la participación de las mujeres. Y esto se trata de cómo acompañamos este debate que se va a producir en la convención, que además tiene esta regla de los 2/3. Y no creo, básicamente, que después de todo lo que hemos trabajado en el proceso de visibilización de las demandas históricas de las mujeres por buscar la igualdad, nos quedemos mirando solamente cómo se resuelven nuestros derechos. Creo que nuestra participación política es fundamental y yo tengo la convicción de que las organizaciones de la sociedad civil vamos a estar trabajando e impulsando y de hecho quiero decir que han surgido en nuestro país muchas iniciativas de la sociedad civil en torno a la incidencia en la convención. Así que siento que esto que menciona Jane de la participación va a ser muy relevante y lo que estamos esperando es cómo va a organizarse el reglamento de la convención una vez que esta convención esté instalada, para saber de qué manera se van a establecer esos puentes de participación con la sociedad civil, que por supuesto creemos deben ser transparentes y también vinculantes. Creo que lo que ha pasado en Chile desde el 2018 es bien relevante porque todas las demandas por la igualdad de género están bastante instaladas en términos de apoyo ciudadano. Si uno revisa todas las encuestas a nivel nacional que se han repetido en estos últimos 2 años, es una de las demandas que aparece en el top of mind de las personas y de la ciudadanía en nuestro país. Y yo creo que ese es un elemento que hay que saber conducir hacia el debate de la convención y recordar permanentemente que lo que allí suceda no está divorciado y no puede estar divorciado de lo que la ciudadanía espera que ocurra con este diseño
de la nueva constitución que va de alguna manera a ordenar un cierto cambio institucional y normativo que después probablemente nos demoremos un par de años en darle una bajada más concreta en cambios legales y en las políticas públicas. Y lo que nosotros estamos viendo que puede ser también importante o una oportunidad es cómo elevamos a rango constitucional los tratados de derechos humanos que ha suscrito Chile, y donde uno particularmente que es muy importante para todo esto que hemos estado hablando es la Convención de la CEDAW, la Convención contra todas las formas de discriminación hacia la mujer. El protocolo facultativo de ese tratado, Chile lo suscribió recién en marzo del 2020, después de muchísimos años. Y quizás va a ser también una oportunidad de, si no se puede poner todo ese catálogo completo escrito en la Constitución, al menos que esa posibilidad de elevar a rango constitucional estos tratados nos permita brindar esa protección y esa garantía de los derechos que estamos buscando. Tenemos otras ambiciones que son difíciles quizás, pero queremos que la Constitución se escriba con lenguaje inclusivo, queremos transversalizar, no queremos que haya un capítulo, queremos transversalizar el enfoque de género, a ver si se logra, pero desde la posición que yo represento en la sociedad civil, por supuesto que vamos a estar vigilando, monitoreando, haciendo un control social de lo que en la convención ocurra. Seguiremos sin duda hablando mucho sobre todo esto. Verónica, tu minuto, por favor. Sí, no, muy, muy cortito. Yo realmente creo, como con Alejandra, que estos fenómenos en el fondo de rechazo hacia la igualdad de género y que en América Latina se han dado en forma muy fuerte, pero en Europa también, nada, es más, requieren más organización de la sociedad civil, de los grupos, de las organizaciones feministas y sobre todo muchas alianzas, ¿no? O sea, trabajar mucho en alianza con distintos grupos, y creo que en la Constitución hay que asegurar también, por ejemplo, un principio de participación en políticas públicas, o sea, y de manera de que cualquiera sea el gobierno, en el fondo, de alguna manera pueda haber un permanente monitoreo y acceso a información pública todo el tiempo de parte de la sociedad civil, de manera de poder estar ejerciendo ese control. Y eso, aparte de estas cláusulas de las que ya hablamos, que dijimos cuáles serían las que queremos que son como centrales e importantes, como la cláusula, por ejemplo, de igualdad y autonomía, creo que es muy importante, y la paridad, el principio de paridad o de equilibrio de género en las distintas organizaciones, digamos, en distintos órganos estatales. Ahí vamos como apuntalando desde distintos lados, de manera de que no pueda como arrasar una retórica en el fondo anti-mujeres, ¿no? Y anti-diversidad diversidad sexual, porque bueno, nunca es suficiente, pero digamos hay que tener como estrategias divididas, ¿no? Y que se vayan apuntalando unas con otras. Creo que es muy importante también, aunque no se puede uno desarrollar sobre esto, pero creo que es muy importante también la forma en que uno concibe el control de constitucionalidad y el rol de los tribunales de justicia. Creo que ese también es un tremendo tema para discutir en la Convención Constitucional. Eso. Muchísimas gracias también. Bueno, nos quedamos con los 4 puntos que han señalado todas en forma de escalada: transparencia, apertura, participación y generación de alianzas, ¿no? Ahí sí que tenemos unas cuantas claves para el trabajo. Ahora, bueno, sin antes agradecerles personalmente, y supongo que luego también la organización les agradecerá muchísimo por esta discusión, por estos aportes. Creo que ha sido sumamente productiva la charla, el intercambio, todo lo que han comentado, puesto en común. Y ahora sí, le quisiera pasar la palabra para las conclusiones a Constanza Parada. Constanza es magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es analista del Departamento de Servicios Legislativos y Documentales de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
Constanza. Hola, ¿me escucho? Bueno, en primer lugar, me sumo a los agradecimientos a las panelistas. Fue muy enriquecedor poder escuchar sus reflexiones en torno a la constitucionalización de la experiencia ciudadana de las mujeres y también pensar qué lecciones podemos sacar de la experiencia de estos países para el proceso constituyente que viene ahora para Chile. En torno a la sesión de hoy, creo que es súper importante traer a colación el concepto del contrato sexual. Según Bateman, la teoría del contrato social se cuenta como una historia de libertad, pero que olvida la mitad del acuerdo. Hay un acuerdo original previo al contrato social donde se constituye la libertad de los varones y la sujeción de las mujeres, que es el llamado contrato sexual, y sobre este acuerdo implícito es que se funda la idea del Estado moderno, donde hay distintas instituciones que reproducen estas desigualdades. Entonces es importante entender que la desigualdad de género es una desigualdad estructural que tiene distintas expresiones, como se mencionó en la apertura de la desigualdad, o sea, la apertura de la actividad, disculpen. Hay desigualdades económicas, desigualdades sociales en el ejercicio del poder, entre otras. Por otro lado, es importante mencionar que tenemos un contexto político y social que no hay que olvidar. Ya de manera previa al 18 de octubre, desde las organizaciones de la sociedad civil, con un eco impresionante en la ciudadanía, se levantaron banderas en torno a estas desigualdades desde una óptica feminista, ya sea desde las demandas del movimiento estudiantil por una educación no sexista, donde además se puso en evidencia las situaciones de acoso y abuso sexual dentro de estas instituciones, lo que posteriormente se llamó Mayo Feminista, así como el movimiento Ni Una Menos, con marchas cada año más multitudinarias, entre otras. Entonces tenemos que esta demanda por justicia y dignidad no va separada de una justicia de género. En ese sentido, esta oportunidad que estamos viviendo ahora en Chile es histórica, con la conformación de un órgano paritario que permitirá redactar una nueva constitución con nosotras, donde las demandas de las mujeres estén presentes, a fin de modificar las estructuras que reproducen esta desigualdad y sentar las bases para una sociedad, ojalá, mucho más justa. Y ahora, en un esfuerzo no muy fácil, voy a intentar condensar las ideas fuertes y las reflexiones de cada una de las panelistas. En primer lugar, tenemos que James Sweeter destacó la experiencia de Irlanda, donde una constitución más bien paternalista, influenciada por el catolicismo, pero que en las últimas 2 décadas se hicieron cambios en torno a la consagración de derechos de niñas y niños, derecho al matrimonio y al aborto, y en ese sentido lo que ella destacó fue poner un foco en el funcionamiento de esta asamblea ciudadana que se realizó por sorteo, donde fue crucial pensar cómo se llevaron estos debates, por ejemplo, facilitando espacios donde mujeres se sintieran más cómodas para poder hablar y también haciendo un seguimiento de estos mecanismos, y también considerando qué expertas y expertos serían invitados al debate. En ese sentido, era súper importante asegurar también la presencia de la sociedad civil, que las personas participantes de la asamblea pudieran proponer personas expertas a la discusión con el foco de no generar que nadie se sintiera excluido de este proceso. Y en el sentido de las estrategias sobre qué es lo que va a ser importante incluir en la nueva constitución, ella mencionó la importancia de ser estratégicos, entendiendo que hay un requisito de 2/3 para la nueva constitución, entonces que hay que pensar, por ejemplo, si queremos medidas de cuotas para que distintas empresas puedan acceder a fondos públicos, cuánto gastaremos del Producto Interno Bruto en el cuidado de niños, niñas y adolescentes, qué pasa con el postnatal, es obligatorio para todos o no, y muchas reflexiones que son parte de la estrategia que habrá que adoptar en la nueva redacción. En el caso de Marjolein van den Brink, de Países Bajos, ella mencionó la importancia de no solo quedarnos con las medidas como las cuotas para lograr paridad, sino el foco en que es necesario tener cambios culturales que operen para comenzar a cambiar nuestra sociedad. Hay elementos importantes que deben estar en la nueva constitución, como cláusulas de igualdad, que se consideran elementos de interseccionalidad. Ella también sugirió que en la Unión Europea existen unos llamados equality bodies, que son instituciones donde uno puede ir a acudir a reclamar en temas de discriminación que tienen que ver con materias de género, y que en el caso de Chile podría pensarse un mecanismo similar de manera regional. Y su reflexión final es que la no discriminación debe atravesar la Constitución
tal vez incorporando reportes de género para las nuevas leyes, ya que es importante considerar que todas las leyes tienen un impacto diferenciado en hombres y mujeres y también en personas de la diversidad sexual. En el caso de Alejandra Sepúlveda, ella destaca que la paridad es el puntapié inicial de este proceso, que esto responde a un proceso de las mujeres en Chile por exigir una representación paritaria en la toma de las decisiones. Y ella pone en evidencia también que la experiencia regional de nuestros países que han llevado procesos similares dejan en evidencia la importancia de las acciones, o sea, de las medidas de acción afirmativa. En ese sentido, este proceso constitucional nos da una oportunidad para construir una democracia paritaria con la sociedad civil y la ciudadanía en el centro de la participación del proceso, que es lo que se reflexionó ahora últimamente. Hay que definir cómo se va a realizar esa participación. Y en ese sentido, ella destaca que la igualdad sustantiva y la no discriminación, así como la corresponsabilidad social de los cuidados, deben ir en el centro de la Constitución, y que esto nos habla de cuáles son las condiciones de posibilidad real de las mujeres para tener una participación real y paritaria dentro de los distintos aspectos de la vida. Y finalmente, Verónica Unturraga nos plantea que la irrupción de las mujeres en el debate constitucional y como redactoras de la nueva Constitución viene a romper este abstracto del ciudadano, que esta persona sana, que está libre de del trabajo que responde al espacio privado. Entonces, que esta diferencia entre los espacios público y privado, que deja toda una parte de la experiencia de la vida humana fuera, viene a replantearse. En ese sentido, las mujeres como convencionales constituyentes, su participación nos va a permitir preguntarnos si es que la organización del Estado es la apropiada para responder a las necesidades de las personas, y en la búsqueda de reconceptualizar estas dos esferas, traerá cambios en temas que antes no se consideraban, que tienen que ver con los horarios de trabajo, responsabilidades del cuidado, temas que tienen que ver con violencia intrafamiliar, derechos sexuales y reproductivos, entre otros, así como en cómo las mujeres influirán en las dinámicas de debate dentro de la convención. Asimismo, un aspecto central en el rol del Estado será a partir del diagnóstico de que las mujeres y las personas de la diversidad están en una situación de discriminación estructural, y por ello debe existir un mandato para el Estado para comenzar a corregir esta desigualdad. Y asimismo se requiere un reconocimiento explícito en la nueva Constitución de mandatos de igualdad sustantiva y no discriminación. Creo que a modo de cierre es importante sostener que creo que para todas las panelistas la paridad es solamente un punto de partida para comenzar a discutir cómo es la sociedad que queremos en el futuro, en ojalá pensar nuevas maneras de cómo estará organizado el poder en nuestro país, en pensar nuestras instituciones, en cómo será la sociedad, de una manera ojalá mucho más igualitaria. Así que muchas gracias a todas las panelistas. Ahora dejo a Janina. Pues muy bien, estupendo, Constanza, estupendo resumen. Y muy buen cierre además, así con ilusión, ¿no? Un punto de partida para este nuevo pacto social, retomando las palabras que mencionaba antes Verónica también. Con esto cerramos la discusión. Nuevamente agradecerles muchísimo por este intercambio tan productivo y nada, esperamos seguir comentando en otros espacios y foros. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Gracias, mucho gusto.